No es la primera vez que dedicamos nuestros minutos aquí en el podcast a hablar de la relación existente entre Egipto y las estrellas. Hoy resulta algo insólito, algo extraño, ¿no? En el mundo en el que vivimos, donde hay una contaminación lumínica muy grande, es muy difícil observar las estrellas. Incluso en los pueblos que dicen que tienen quizás un cielo más apartado, etcétera, la luz de las farolas 24 horas al día prácticamente hace que sea complicado ver las estrellas. Sin embargo, esto no sucedía en la antigüedad, no solamente en Egipto, sino en cualquier lugar del mundo antiguo. Los antiguos egipcios, a lo largo del valle del Nilo, de norte a sur, en las riberas donde ellos asentaban sus aldeas, cerca de la orilla del río, solían ser pues curiosos y observadores de la naturaleza, tanto en las horas del día como en las horas de la noche, y especialmente con la oscuridad, con la puesta de sol, cuando el dios Ra se ponía por el occidente, cruzando la montaña tebana, por ejemplo, si estábamos en el Alto Egipto, en la zona de la antigua Tebas, lo que hoy es Luxor, el cielo comenzaba a iluminarse, a tachonarse con miles de estrellas, muchas de las cuales desempeñaron un papel muy importante en sus creencias, en su forma de comprender la vida y la muerte. Y es a este tema al que vamos a dedicar precisamente este podcast aquí en Dentro de la Pirámide. Ese afán por conocer y por descubrir qué era lo que había más allá de sus cabezas en el cielo celeste es algo que ha caracterizado a la cultura humana desde la prehistoria. Insisto, no solamente lo vamos a ver en Egipto, sino también en otros lugares del planeta, en donde, por ejemplo, en Göbekli Tepe, pues hace miles de años, 8.000, 9.000 años antes del presente, o 10.000, vamos a encontrar referencias que nos hablan, en este caso en lo que hoy es Turquía, en la Alta Mesopotamia, casi en la frontera con Siria, vemos esos primeros anhelos, ¿no? de orientar bloques de piedra, de orientar lugares sagrados hacia momentos importantes demarcados por el movimiento del sol, por la bóveda celeste, o la aparición y la desaparición de estrellas en el firmamento en momentos dados del año a lo largo de un horizonte que era el que tenían estos seres humanos ante sí. Los antiguos egipcios lo hicieron de una forma muy clara, ¿no? Con Nabta Playa, por ejemplo. Nabta Playa se suele fechar hacia el 6000 a.C., es decir, hace unos 8000 años, y marca quizás el punto de partida de lo que significaba el valor de las estrellas para los antiguos egipcios. Hoy Nabta Playa se encuentra en el yacimiento de Nabta Playa, que estaba en el desierto líbico, en la zona sur de Egipto, muy en el desierto. Pues fue estudiado en los años 70, 80, 90, y el traslado de esas lascas de piedra quizás hizo perturbar un poco el sentido propio que pudo haber tenido. Hoy se puede disfrutar de ello en los jardines del Museo Nubio de Asuán. Sin embargo, es sin lugar a dudas la primera referencia estelar de la cultura egipcia. José Lul, profesor de egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en arqueoastronomía, nos cuenta algunos detalles de este curioso yacimiento de Nabta Playa. En el territorio egipcio, el ejemplo de Nabta Playa sería el más antiguo en cuanto a estructura con alineación astronómica. El problema de Nabta Playa es que esas estructuras se midieron en el momento del trabajo que se realizó allí. Después se desmanteló, se trasladó al Museo Nubio de Asuán. Entonces, claro, esto ha hecho perder la posibilidad de comprobar hasta qué punto esa alineación era precisa o corresponde a la que los primeros investigadores comentaron. Entonces, dando por buenas esas mediciones iniciales, que ahora serían imposibles de comprobar, como digo, estaríamos hablando de una estructura con alineaciones a los solsticios de verano y en contrapartida de invierno, según se vea el orto o el ocaso de
del Sol, ¿no? A través de una serie de piedras que están colocadas en vertical y que se distinguen del resto de piezas que rodean esta estructura. Es una estructura muy, muy pequeñita, eso sí, a veces se ha comparado con Stonehenge, ¿no? También por la antigüedad, evidentemente esto es mucho más antiguo, pero claro, estamos hablando de una estructura de muy modestas dimensiones, de unos pocos metros de diámetro y con piezas de piedra que, bueno, no recuerdo exactamente, pero así de memoria diría que es como de medio metro de altura como máximo. Entonces, bueno, en ese sentido, sí, sería aparentemente el primer lugar donde se registran alineaciones astronómicas intencionadas. Y bueno, en un contexto como es el de Playa Napta, o Napta Playa, en el que hay bueno, un desarrollo de una sociedad neolítica y donde la presencia de los bóvidos es importante, bueno, pues se sugiere que estas alineaciones pudieran tener que ver con la necesidad de controlar las estaciones del año. Bienvenido a Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares. Cada uno de vosotros sois un nuevo bloque en este gigantesco monumento que vamos construyendo con cada nuevo episodio. Suscríbete a nuestro podcast. Este fue el inicio de una tradición que duraría miles de años y que absorberían los egipcios en la cultura que hoy entendemos faraónica. Cuando estudiamos, por ejemplo, las representaciones que hay de figuras, de símbolos, de iconos en algunas de las cuevas del desierto líbico, vamos a ver infinidad de paralelos con la iconografía egipcia. Esto es algo que se viene estudiando desde hace décadas, y hay publicaciones desde hace décadas. Hay algunas imágenes que nos recuerdan a la diosa Nut, al dios Geb, quizás a constelaciones, no lo sabemos, ¿no? Pero es curioso ver cómo en algunos textos sagrados que han llegado hasta nosotros, especialmente los textos de las pirámides, pues vamos a encontrar muchas de esas referencias de cómo entendían los antiguos egipcios el significado de de la bóveda celeste que tenían delante, mejor dicho, sobre sus cabezas en el antiguo Egipto, y que tanto marcó la identidad cultural, el pensamiento y la idiosincrasia de este pueblo. Los textos de las pirámides, que aparecen escritos por primera vez, pues grosso modo hacia el 2400, 2300 a.C., en la última pirámide de la quinta dinastía, perteneciente al faraón Unas, en la necrópolis de Saqqara, pues ahí podemos ver algunos textos que son llamativos porque nos hablan de los textos que se han definido como textos de ascensión, es decir, fórmulas mágicas que el faraón empleaba para ascender al cielo y unirse a las estrellas, tal y como su forma de pensar, esas inquietudes les hacían entender, ¿no? La evolución del rey como difunto para fundirse con las estrellas, con sus ancestros estelares en el más allá. Vamos a escuchar un fragmento del pasaje de la fórmula 211 de los textos de las pirámides, que es uno de esos textos de ascensión. Los mensajeros de tu Ka vienen por ti. Los mensajeros de tu padre vienen por ti. Los mensajeros de Ra vienen por ti. Por eso vete tras tu sol y purifícate, porque tus huesos son los de los halcones divinos que residen en el cielo. Ojalá estés al lado del Dios, ojalá partas y asciendas hacia tu Hijo, ojalá encadenes a todos los que puedan hablar mal de tu nombre. Asciende, porque Geb le ha confiado a un orden inferior en su ciudad para que pueda huir y caer abatido.
pero te bañarás en el firmamento estrellado. Descenderás sobre las cintas de hierro en los brazos de Horus en su nombre de aquel que está en la barca Genú. El pueblo del sol te convocará porque las estrellas imperecederas te han alzado en alto. Asciende al lugar en el que se encuentra tu padre, al lugar donde se encuentra Geb, para que pueda darte lo que está en la frente de Horus, para que puedas tener un va de este modo y poder. Así de este modo y para que puedas situarte a la cabeza de los occidentales. Este apego por el mundo de las estrellas fue muy claro y muy evidente a lo largo de la historia de Egipto. Los textos de las pirámides aparecen escritos por primera vez pues hacia el 2300 o 2400 antes de nuestra era. Sin embargo, nadie puede negar que miles de años antes, ya lo hemos visto en Nabta Playa, esa influencia estelar en el antiguo Egipto fue muy clara. Hemos preguntado de nuevo a José Lul, profesor de egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que recientemente publicó el libro Astronomía del Antiguo Egipto, una perspectiva cultural, junto a Juan Antonio Belmonte, astrofísico del Centro Astrofísico de Canarias, gran investigador y conocedor del mundo de las estrellas en el Antiguo Egipto. Pues José Lul nos cuenta un poco en este nuevo corte la importancia que tenía para la edificación de lugares sagrados, templos, tumbas, esa orientación hacia los puntos cardinales primero, norte, sur, este, oeste, porque son los que delimitan la importancia, el valor del disco solar de Ra en esas creencias, pero también las estrellas como la manifestación de una serie de divinidades, de ideas, de arquetipos que quedan perfectamente plasmadas en esos templos. Es cierto que son las alineaciones solares las preponderantes. También es mucho más sencillo, por ejemplo, comprobar ese tipo de alineaciones. La explicación es muy sencilla. Imaginémonos que hoy vemos como el Sol sale por un punto concreto del horizonte, desde nuestro observatorio, desde nuestro punto fijo de observación. Pues dentro de 3.000 años podemos ponernos en el mismo punto de observación y veremos que el Sol sale prácticamente por el mismo sitio. La variación es mínima. Quiero decir que si analizamos ese tipo de alineaciones podemos encontrar un patrón repetitivo. Por ejemplo, alineaciones al solsticio de invierno, que son muy comunes en Egipto, obedecerá a un patrón repetitivo. No hay duda. No son ejemplos únicos o alineaciones cardinales. Pero claro, en el caso de las estrellas, esto es más difícil de estudiar. En primer lugar, porque las estrellas sí que se ven sometidas a una desviación en su posición debido al fenómeno de la precesión de los equinoccios. Entonces, una estrella que hoy veamos que sale por un azimut de 90 grados, pues dentro de 3.000 años va a salir, va a tener un orto alejado de esa posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los templos egipcios, por poner un ejemplo hipotético, si los templos egipcios se hubieran orientado hacia esa estrella hace 3.000 años, esos de hace 3.000 años tendrían la misma orientación, pero los que se hicieron 1.000 años después tendrían otra orientación. Entonces, aquí ya tenemos que comprobar nuestra capacidad para cribar esas variaciones en las orientaciones y deducir que lo que se está haciendo es apuntar a una estrella que por su cambio de posición en el horizonte a causa de la precesión de los equinoccios motiva también que la orientación del templo vaya cambiando con el tiempo. Dentro de la pirámide con Nacho Ares. Suscríbete a nuestro podcast y podrás disfrutar de todas las ventajas de ser un egiptólogo.
No es extraño identificar muchas divinidades con elementos estelares o planetarios. Horus, por ejemplo, era Marte. También vemos a Osiris identificado con la constelación de Orión. La diosa Isis era la estrella Sirio, y su aparición y desaparición en el firmamento en momentos dados del año es lo que avanzaba, es lo que interpretaban los antiguos egipcios. Pues en el caso de Isis y la aparición de la estrella Sirio en el firmamento era el comienzo de la crecida del Nilo, es decir, un aspecto terrenal muy importante, de importancia vital, de valor vital para el propio desarrollo de la cultura, porque esta crecida del Nilo lo que garantizaba era la presencia de agua en el valle, y de esta manera poder cultivar y poder tener 1, 2 o hasta 3 cosechas al año. De ahí la importancia de la observación de estas estrellas. ¿Cómo se observaban? Bueno, pues la verdad es que hasta nosotros han llegado varios textos incluso de sacerdotes astrónomos. Uno de los más importantes, por ejemplo, era Nacht, cuya tumba en la necrópolis occidental de Luxor es llamativo como él aparece como sacerdote astrónomo, pero luego no hay ni una sola referencia a su trabajo, ¿no? en la tumba. Yo lo interpreté en un momento como si hubiera una suerte de silencio, de ocultamiento, que bueno, podríamos definirlo así, ¿no? También, porque no da ningún dato astronómico en la tumba, a pesar de que uno de sus títulos era precisamente estar relacionado con esas observaciones astronómicas. Pero quizás lo más reseñable era que estos sacerdotes lectores de estrellas, observadores de estrellas, lo que hacían era subirse en el momento en el que se ponía el sol al techo del templo, y desde ahí, desde un punto dado, tomaban referencias de la posición de las estrellas, cómo se iban moviendo a lo largo de las horas de la noche, y de todo ello tomaban buena nota sobre papiros. Estos papiros se conservaban luego en las bibliotecas del templo y eran estudiados y utilizados a lo largo de siglos o de miles de años, de tal manera que ellos también conocían el devenir, el movimiento de las estrellas y la precesión de los equinoccios. Entendemos la precesión de los equinoccios como ese cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la propia Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica. Es decir, va dibujando un cono alrededor del propio eje de la Tierra, y la vuelta completa son casi 26.000 años, lo que hace que muchas de estas observaciones astronómicas pues estén basadas en la actualidad a partir de cálculos matemáticos, ¿no? Y en la antigüedad pues observaciones y deducciones propias, yo creo que ellos tenían. Este movimiento de las estrellas con respecto a un punto fijo a lo largo de los siglos es lo que hacía que la orientación de los templos también tuviera que trastocarse. Y esto es muy llamativo, ¿no? José Lull nos lo va a explicar a continuación en relación a uno de los ejemplos quizás más estudiados, porque tiene un recorrido temporal de varias etapas de la historia de Egipto, desde las más antiguas hasta la época tolemaica, y permite tener un conocimiento preclaro de esos estudios astronómicos que tenían los antiguos egipcios, que es el templo de la diosa Isis que hay en la parte trasera del complejo de la diosa Hathor en Dendera. Te pondría un ejemplo, yo creo que bastante interesante, de orientación a una estrella, y no a cualquier estrella, precisamente a la estrella Sirio. Un ejemplo muy bueno lo encontramos en Dendera. En Dendera, detrás del templo de la diosa Hathor, tenemos un templo dedicado precisamente a la diosa Isis. Y como bien sabemos, Isis, bueno, pues es una divinidad que tiene en el cielo la estrella Sepedeh, la estrella Sirio, ¿no? Entonces, las excavaciones allí demostraron que hay un templo original de la época de Nectanebo que tiene una orientación, creo que son 111 grados más o menos, una orientación hacia el orto de la estrella Sirio.
Bien, 111 grados. Pero se pudo comprobar que la estructura alzada por Nectanebo parece que se basa se solapa a una estructura anterior de la época de Ramsés II. Entonces, en la época de Ramsés II, la estrella Sirio salía justo en esa posición. Lo que hace Nectanebo simplemente es construir el templo siguiendo la misma alineación que había en época de Ramsés II. Muy bien, la cuestión es que llega la época tolemaica y en época de tolemaica se decide destruir ese templo, posiblemente pues no estaba en buenas condiciones, la razón que fuese, se destruye ese templo y se realiza un templo de nueva planta, o al menos parcialmente se hace un templo de nueva planta. La cuestión es que este nuevo templo de época tolemaica ya no va a conservar aquel fósil director que era la orientación que remontaba a época de Ramsés II, sino que toma la orientación conforme a la posición actualizada de Sirio en ese momento. Entonces, claro, ya no tiene una orientación de un azimut de 111 grados, sino un azimut más o menos son como 108 grados. Dentro de la pirámide. Descubre los misterios del antiguo Egipto con Nacho Ares. Pero hablar de estrellas en el antiguo Egipto es hablar de pirámides. Quizás a cualquier arqueoastrónomo como José Lull, a quien acabamos de escuchar, no estaría muy de acuerdo, ¿no?, con esta idea. Es cierto que las pirámides tienen una orientación astronómica muy evidente, muy clara, ¿no? Nadie lo puede negar. Pero seguramente esa interpretación venga dada también a partir de otras ideas que quizás no son tan conocidas. En el caso de los templos podemos leer los textos que hay cubriendo las paredes o la propia orientación de los edificios, ¿no? En el caso de las pirámides, que siempre están orientadas a los puntos cardinales, con la entrada en el lado norte, en ocasiones entra por otras caras, pero lo normal, lo ortodoxo, lo académico es que la entrada esté en la cara norte, precisamente enfocada hacia las estrellas imperecederas, las que nunca se ponían en el firmamento, que estaban al norte y que buscaban los antiguos egipcios ese paralelo entre la vida del difunto eterna y esas estrellas que siempre estaban ahí, siempre estaban presentes cualquier día del año en el firmamento. En el caso de la Gran Pirámide, por ejemplo, que es quizás una de las más estudiadas desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista arquitectónico y también desde el punto de vista astronómico, podemos encontrar algunas evidencias que son únicas y que no tienen paralelos en otras pirámides. Por ejemplo, la orientación de los llamados canales de ventilación o de aireación, que ya en la década de 1960 Badawi demostró que estaban orientadas hacia una serie de estrellas determinadas, ya nos está hablando precisamente de algo que luego se pondría por escrito en los textos de las pirámides y que lo vemos pues casi 100 años después, 150 años después, cuando empiezan a producirse de una manera profusa los textos de las pirámides sobre las cámaras funerarias, las galerías de las pirámides de la quinta y sexta dinastías, ¿no? La Gran Pirámide es de la cuarta dinastía, hacia el 2650 grosso modo, según las últimas dataciones a partir de Carbono 14 y los papiros de Merer y un montón de detalles más, ¿no? Bueno, pues estos pasajes que hay tanto en la cara norte como en la cara sur de la Gran Pirámide tienen su importancia y su misterio. Hemos preguntado a José Lull, precisamente, egiptólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor, como decíamos ahora, de este fantástico libro publicado por la editorial Dilema, Astronomía del Antiguo Egipto, una perspectiva cultural, junto con
Juan Antonio Belmonte, otro buen amigo tanto de dentro de la pirámide como de Ser Historia y que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y esto es lo que nos cuenta José Lull sobre el valor y la importancia de esos canales con una orientación estelar muy determinada. Claro, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta en este caso es que es un ejemplo único. Y claro, esto nos limita muchísimo, porque si hubiese más pirámides con estructuras internas similares, sí que podríamos establecer comparativas e incluso deducir de una manera más precisa si se trata de una alineación intencionada o es una alineación casual. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, una vez opinamos o especulamos sobre la posibilidad de que las orientaciones que toman esos canales busquen objetivos astronómicos, o sea, aceptando que esto fuese así, pero claro, esto hay que cogerlo con pinzas, tenemos que determinar muy bien en qué momento se producirían esas alineaciones. Por ejemplo, la Gran Pirámide tiene 2 canales en la Cámara del Rey y 2 canales en la llamada Cámara de la Reina. Los canales de la Cámara del Rey, uno se dice apunta a la estrella Zuban, que sería la estrella más cercana al polo norte celeste en la época de las pirámides, por lo tanto un equivalente a nuestro actual Polaris, y después el canal que apunta hacia el sur apunta hacia el cinturón de Orión. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? El momento, o sea, aceptando que los egipcios hubieran realizado esas alineaciones, lo que sí está absolutamente claro es que presentan error. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de siglos entre la posición de la orientación a la estrella Tubán, por ejemplo, en el canal norte de la Cámara del Rey, como decía, y la orientación hacia la estrella Sirio, que también existe en la Gran Pirámide, que se hubieran producido más o menos, siendo precisos los egipcios, hacia el año 1900 antes de Cristo o algo así, mientras que la otra sí que es más cercana a la época del rey Jufu. Claro, esta diferencia no la podemos asumir como que son alineaciones casuales, no intencionadas. Simplemente tenemos que reconocer que los egipcios pudieron no ser precisos en la alineación. Además, tampoco tenían ninguna necesidad de ser precisos por una razón muy, muy simple. Estamos hablando probablemente de un objetivo puramente simbólico. Para nosotros hoy esto resulta muy extraño, muy insólito. Y aún así sabemos que, por ejemplo, hoy se siguen construyendo edificios con una cierta orientación astronómica. Y lo entendemos como algo pues muy snob, una curiosidad, una simple curiosidad. Por ejemplo, hay un edificio en Gran Vía que tiene una figura colocada en la parte superior, pues casi donde el llamado edificio de egipcio, que está en Gran Vía, bueno, pues tiene una escultura con una orientación determinada hacia los equinoccios. Bueno, pues esto que es como una curiosidad, una tontería, ay qué bien, ay qué bonito, mira qué curioso, para los antiguos egipcios tenía una trascendencia absoluta. Y eso implicaba una serie de vínculos afectivos con la propia naturaleza, algo que nosotros hemos perdido totalmente, porque por mucho que vayamos de domingueros a una casa rural, que agarremos la bicicleta y nos vayamos al campo o vayamos a dar un paseo por el bosque, etcétera, hemos perdido absolutamente todo nuestro vínculo afectivo como seres humanos con este planeta. Y eso es muy triste, ¿no? Porque bueno, ya con el simple hecho de que cuando te dicen que te lleves el teléfono celular, el móvil, a dar un paseo por el bosque, no sea que te pierdas, bueno, pues eso ya lo está diciendo absolutamente todo.
que sí, que es muy bonito, pero hemos perdido totalmente esos lazos naturales, esos lazos de la naturaleza. Y esto que a nosotros hoy, cuando vemos un edificio orientado hacia un lugar determinado del firmamento, una estrella, un momento de ese deambular del sol por el firmamento, lo vemos como una curiosidad, para los antiguos egipcios era algo tremendamente vital y que tenía un valor que trascendía más allá de la realidad física del presente y que con ello se garantizaba, en este caso, por ejemplo, en el que estamos hablando, la vida eterna. La vida eterna, porque las estrellas eran algo no solamente era el lugar de donde habían venido los dioses, no estoy hablando de nada extraterrestre, no estoy hablando de nada marciano, no estoy hablando de nada, sino que nosotros, en nuestra cultura judeocristiana, cuando decimos me voy al cielo, nadie está entendiendo que me voy con unos marcianos a un platillo volante. Los antiguos egipcios exactamente igual. Cuando hablan de ese origen estelar de sus divinidades, no están hablando de platillos volantes ni de nada parecido. Es un concepto muy humano, trascendental, filosófico, que nos hace conectar la parte terrenal con la parte más intangible que hay a miles de kilómetros en el firmamento y que lo vemos como algo totalmente inalcanzable, pero que al mismo tiempo nos genera esa esperanza de vida en un mundo eterno que es las estrellas, porque saben que siempre han estado ahí. Nosotros nacemos, crecemos y morimos, pero las estrellas siguen ahí durante millones de años. Y eso lo tenían muy presente los antiguos egipcios. ¿Cuál era el significado que para ellos podía tener estos pasadizos de la Gran Pirámide desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista religioso? José Lull nos lo explica o nos lo intenta explicar. En ningún momento, aun haciendo esas alineaciones de manera intencionada, en ningún momento los egipcios podrían haber visto esas estrellas en los canales, por una razón muy simple, y es que cuando nos colocamos en la cámara del rey o en la cámara de la reina, los 2 primeros metros de recorrido del canal son horizontales, con lo cual, aunque nos asomáramos, no podríamos ver nada. Esto una cosa, y la otra también muy bien conocida, y es que en realidad los canales no tenían entrada desde la cámara del rey o de la reina, tenían una pequeña pared que evitaba que uno pudiera observar estas pequeñas estructuras. Entonces, claro, nos tenemos que quedar con un hecho. Suponiendo que sean alineaciones intencionadas, suponiendo esto, la realidad es que su objetivo sería puramente simbólico, apuntando a Zubán, la más cercana al polo norte celeste de todas las estrellas circumpolares, apuntando a Kochab, la estrella que marca el extremo de la pequeña azuela, posiblemente utilizada durante el ritual de la apertura de la boca, y en el caso del lado sur, apuntando a Sirio, que es pues ya hemos dicho antes, la estrella que representa a la diosa Isis, por lo tanto también un contexto funerario muy evidente, y apuntando hacia el cinturón de Orión, que, como podemos suponer, es la parte superior de la constelación de Sag, que más o menos equivale a nuestro Orión. Es decir, que en realidad esos 4 objetivos, de ser intencionados, serían muy lógicos, porque todo ello queda dentro del mundo funerario y, bueno, por los textos conocemos muy bien, especialmente el caso de Sepedet y el caso de Sag, o la importancia que tenían las estrellas circumpolares en Egipto. Es decir, que hay una razón, hay un peso simbólico muy fuerte para suponer que estas alineaciones sean intencionadas. Pero vuelvo a repetir, dado que es un ejemplo único, pues es difícil de certificarlo al 100%. El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Descubre cada 2 semanas qué hay de cierto en esta frase de la Edad Media en nuestro podcast, Dentro de la Pirámide.
Resulta apasionante todo aquello relacionado con la naturaleza, no solamente las estrellas, sino la naturaleza en el Antiguo Egipto. En otro podcast podremos dedicar para la temporada próxima, por ejemplo, algunos aspectos culturales, ¿no? Que es más difícil de entender y explicarlo a través de la voz, ¿no? Porque son descripciones muy visuales que pretenden tener un vínculo, como decía antes, afectivo muy cercano con el ser humano. Esa importancia, ese vínculo con la naturaleza no solamente era estelar, sino también terrenal. Estaba el río Nilo, estaban las montañas, estaban ese gran verde, como que era la zona del delta, estaba el mar, estaba la inmensidad del desierto. Todo ello tiene su significado dentro del pensamiento de los antiguos egipcios, aunque quizás para nosotros también, seguramente, influenciados a partir de la carrera espacial en la década de 1960, que fue también cuando Badawi interpretó e identificó por primera vez los pasajes de la Gran Pirámide, tanto de la Cámara del Rey como de la Cámara de la Reina, con esas estrellas y constelaciones. Nosotros hemos tenido más interés en el mundo estelar, ¿no? De ahí el nacimiento comienzos de la década de 1990 de la teoría de Orión por parte de Robert Bauval, y que, si bien es cierto que Robert nunca dijo, ni ha dicho, ni mantiene que las pirámides sean de 10.500 años de antigüedad, él lo que piensa es que quizás fueron construidas hace 5.000 años, reflejando un momento anterior de la historia del Valle del Nilo, esos 10.500 años antes. Pero él en ningún momento ha negado que sea una construcción del faraón Keops, de la cuarta dinastía, pues hace 4.500 o 5.000 años. La teoría de Orión lo que hace es interpretar esas tres pirámides de la meseta de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, con las tres estrellas de la constelación de Orión, que era la constelación, como decía al principio, identificada con Osiris. No hay que olvidar que la meseta de Giza fue siempre un lugar de peregrinaje del dios Osiris, en donde la diosa Isis, su esposa, tuvo también mucho predicamento, y ahí aparece precisamente en la cara este de la Gran Pirámide un templo de la diosa Isis. No ha aparecido hasta ahora ningún templo identificado con Osiris. Está la famosa tumba de Osiris, pero eso es un nombre moderno, dado en la década de 2000 prácticamente, Pero nadie puede dar la espalda a esta realidad, ¿no? Los antiguos egipcios eran conocedores y disfrutaban de esa relación tan cercana con la naturaleza y, como hemos visto en este podcast, especialmente con las estrellas.